Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, seguimos hablando de este interesantísimo tema porque cuando se presentó esa nueva estrategia de diplomacia cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco de la reunión de embajadores y cónsules 2019, la número 30, se puso especial énfasis en los programas regionales en materia cultural en los que ya participa nuestro país, México, como por supuesto parte de este ecosistema iberoamericano dentro de la Secretaría General Iberoamericana, y por eso hoy nos acompaña en el estudio y le agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros Enrique Vargas Flores. Él es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana. Muy buenos días, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, buenos días, Ana Cristina. Un placer, es un placer. Muchas gracias, Omar, y de verdad es un placer estar aquí con ustedes y poder abordar este tema que realmente ha llenado las páginas de periódicos y de noticias y de las redes sociales, la creación de todo la recuperación del concepto como tal de diplomacia cultural en México. Así que muy contento de estar aquí con ustedes. Así es, Enrique. Y bueno, como bien lo vimos durante esta presentación, este impulso que se le va a dar a la diplomacia cultural por parte de México es muy importante. Y además, pues darle más énfasis a estos programas regionales en los que ya participa México y los diferentes países de Iberoamérica a través de la CEGIP. Bien, estamos muy contentos porque, bueno, primero tuvimos la oportunidad de ser invitados a poder participar en esta, la número 30, efectivamente, reunión de embajadores y cónsules de México, y estuvo aquí presente la secretaria general, Rebeca Greenspan, y bueno, fuimos un organismo invitado a esta reunión. Estuvimos efectivamente en el acto de apertura, donde el canciller mexicano Marcelo Ebrard dio un mensaje muy claro a todos los ahí asistentes y sobre todo a los cónsules y a los embajadores de las nuevas líneas, digamos, generales de lo que será la política exterior mexicana. Y la verdad que fue muy grato en los diversos bloques ir viendo cómo incluso también la secretaria de Economía, la secretaria mexicana de Economía, también habló de las industrias culturales. Fue muy revelador escuchar a la secretaria Alejandra Frausto cuando hace mención de la creación de este Consejo de Diplomacia Cultural. Y ahí yo quiero hacer un reconocimiento absoluto a la secretaria Frausto y al secretario Ebrard por hacer esta apuesta en un mecanismo de coordinación interinstitucional. Claro. Creo que esto es un ejemplo para el resto de los países. Es muy importante que tanto los que generan contenidos como los que tienen que ser los facilitadores, digamos, de la difusión, de la proyección internacional, se puedan sentar a la misma mesa y puedan acordar líneas de entendimiento y acciones conjuntas. Eso, créanmelo, no sucede en los países, no es lo común, no es lo común. Nosotros, ustedes saben que en la CEGIB, en la Secretaría General Iberoamericana, tenemos 22 países. México es un país muy importante dentro de la comunidad iberoamericana y en materia cultural, por supuesto, es un país protagonista, y realmente es muy simbólico ver cómo a partir, y además haberlo hecho en este contexto, ¿no?, de esta reunión, vincularlo por supuesto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, dar un mensaje muy claro de índole político, por supuesto, de decir, se va a crear un Consejo de Diplomacia Cultural, que es un consejo consultivo, seamos claros también, es un consejo consultivo donde ellos tendrán la oportunidad, como titulares de 2 secretarías de Estado, de poder escuchar a, digamos, déjenme decirlo en estos términos, a los diversos actores alrededor de la política, de la difusión de la cultura del país para su proyección internacional. Pero la creación de este consejo no queda nada más con vamos a hacer un consejo consultivo, etcétera, sino que la propia Cancillería mexicana está creando la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural. O sea, así como la propia Secretaría de Cultura, que es de reciente creación, que está consolidando sus procesos y que tiene hoy, por supuesto, al frente al mejor perfil, porque la secretaria Frausto, la verdad que es un lujo que sea la secretaria de Cultura de México. Bueno, pues también en este momento en la Cancillería mexicana están creando y le han dado la posibilidad al historiador, al doctor Enrique Márquez, de crear esta Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural. ¿Por qué?
México, como muchos otros países, son actores importantes. Son países que tienen mucho que decirle al resto de los países, que tienen de compartir visiones, de compartir experiencias. Y creo que México, que tiene una enorme tradición de diplomacia, porque también hay que reconocer que México tiene una formación en los diplomáticos de primer nivel. Ayer fue, y permítanme el paréntesis, ayer fue absolutamente conmovedor escuchar al presidente de la República, el presidente López Obrador, en su mensaje en Palacio Nacional, cuando se refirió a los consulados móviles, a aquellos funcionarios del Servicio Exterior Mexicano que tienen que repatriar cuerpos, que tienen que atender en situaciones de emergencia a mexicanos que están del otro lado, que están en diversas circunstancias, a los niños migrantes. Bueno, eso es el servicio exterior. Los países hacen una apuesta muy grande por formar a los mejores cuadros para mandarlos al mundo con las herramientas, no nada más para difundir lo que significa el país o para generar las mejores condiciones de negociaciones, etcétera, para la negociación multilateral, también para lo otro, también para eso que se habla muy poco de ello, pero que también es muy importante que la diplomacia mexicana, y creo que, déjenme cerrar este paréntesis diciendo que fue absolutamente conmovedor ese mensaje del presidente de la República. Y yo creo que la cultura como la está planteando, la visión que está dando el canciller, porque además lo hace en un contexto en el que después propicia el diálogo entre los diversos actores que asisten a esta reunión. Claro. Y por supuesto se generó un diálogo absolutamente favorable de unos, de otros, de embajadores, de exembajadores, de gente que tiene una enorme tradición, que tiene una enorme experiencia sobre el terreno, de cómo poder darle forma a esto. Y creo que una de las cosas que más yo resaltaría es la necesidad de reforzar y de hacer programas de actualización, de formación en diplomacia cultural. Claro. ¿Por qué? Porque los consejeros o los agregados culturales que van a los países y que tienen esa misión, unos forman parte del servicio público, del servicio exterior mexicano, pero otros no. Otros son reconocidos promotores o gestores culturales, pero que también tienen que entender los códigos de la diplomacia. Claro. Así como la diplomacia tiene que aprender los códigos de la gestión cultural, bueno, pues los gestores culturales tienen que aprender códigos de la diplomacia. Creo que va a haber un enorme esfuerzo en este país para ello. Pues pusiste el tema sobre la mesa, un tema fundamental y además pues un cambio sustancial en esta visión dentro de la diplomacia cultural. Nos esbozaste muy bien estos trabajos intensos que se han llevado a cabo esta semana. Y bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, si nos lo permites, Enrique, si nos lo permiten, para seguir hablando sobre estos temas, cómo están interactuando entre los diversos mecanismos, como ya lo decías, mecanismos de coordinación interinstitucional. Ayer se firmó un importante acuerdo, así que vamos a hablar sobre esto. Una pausa, regresamos. Continuamos con esta interesante charla, esta entrevista con Enrique Vargas Flores. Él es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB. Enrique, pues interesante todo este tema que estamos esbozando, estos trabajos en esta reunión de embajadores y cónsules y por supuesto, como ya bien lo informábamos, la CEGIB ha tenido una participación interesante. Ahora, me gustaría que aterrizáramos un poco el tema. ¿Cómo se concretan estas participaciones, este mecanismo de coordinación interinstitucional que tú mismo nos decías? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se concretan los esfuerzos? ¿Cómo se llevan a cabo estos diálogos con una secretaría tan importante, tan activa como nos referimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto la CEGIB, que además tiene un eje transversal en 22 países? Mira, yo creo que tu pregunta yo la agradezco mucho porque da oportunidad de contarles al público exactamente cómo se hacen las cosas, cómo se hacen, porque al final de cuentas está muy bien que haya los acuerdos a los más altos niveles y que se aprueben y que salgan decretos y que se suscriba una Agenda 2030 en el marco de Naciones Unidas, etcétera. Lo importante es la gente. O sea, aquí en el centro tenemos que siempre poner al artista, al beneficiario, al público. Ese es el principal y yo diría único objetivo. Y en ese sentido, creo que bueno, la CEGIB dialoga con los 22 países y en el caso del Espacio Cultural Iberoamericano, nosotros tenemos la posibilidad de dialogar no nada más con ministerios de cultura, porque en el caso de un programa como Iberartesanías, por decir algo, en algún país está sectorizado al Ministerio
o a la Secretaría de Desarrollo Social, o a Economía, o a Turismo, no necesariamente a Cultura. Lo pongo como un ejemplo nada más. Pero siempre dialogamos, por supuesto, y siempre propiciamos o tratamos de generar condiciones de diálogo entre las cancillerías, porque son los rectores de la política exterior de los países, con los respectivos ministerios. Y hay elementos muy interesantes. México, como otros países, tienen una agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo. O sea, México, junto con la agencia peruana, o la agencia española, o la agencia chilena, o la agencia colombiana, han entendido que somos países que somos potencias. Somos potencias culturales, somos potencias en muchas materias, pero también tenemos o seguimos teniendo muchas necesidades. Y las bases de la cooperación, y la cooperación en la lógica iberoamericana, es una cooperación en la que todos ponen y todos reciben, y todos son beneficiarios. Aquí no hay de que no es una cooperación norte-sur, somos una cooperación sur-sur donde todos ponemos. Y entonces, en ese sentido, el hecho de que exista en las cancillerías generalmente una agencia de cooperación internacional para el desarrollo significa que los recursos económicos que se ponen para determinado tipo de proyectos tienen que llevar, digamos, el componente que es ese proyecto tiene que generar condiciones de desarrollo ahí donde se invierte el dinero. O sea, en lo local, en apoyar una producción de un grupo de cultura viva comunitaria en el municipio X de tal país. Y eso se hace y prueba de ello que en el marco de la CEGIP tenemos 15 programas de cooperación en materia cultural, que por cierto México es el único país, el país que participa en la totalidad de estos programas, que no significa otra cosa más que con muy pocos recursos, porque hay que decirlo, con muy pocos recursos económicos se generan unos fondos comunes internacionales y se hacen convocatorias. Esto ha permitido que exista una industria cinematográfica. No hemos hablado en algunas otras ocasiones. Hay un programa que se llama Ibermedia que ha permitido la producción de cine. Muy prolífera además. Muy, muy importante. Estamos hablando que en 20 años se han producido más de 1.600 películas que han ganado el Oscar, bueno, los más importantes premios y sobre todo el reconocimiento del público. Claro. Pero lo mismo pasa en música, lo mismo pasa en teatro, lo mismo pasa en diversas materias que muchas veces el beneficiario o el usuario o el que accede a esta convocatoria no necesariamente sabe que esto es un acuerdo de presidentes instrumentado por cancillerías o por ministerios de cultura. No lo saben. Ellos lo que saben es, sale publicada una convocatoria en la que yo como creador puedo acceder a ella, reúno, tengo los requisitos, tengo calidad, califico, gano, hago mi producción y es lo que le importa. Y a lo que los estados les importa es que eso suceda. Y suceda sin andar gastando dinero en administraciones o en burocracias internacionales ni nada de eso, sino ayuda directo al desarrollo. Y creo que el Consejo de Diplomacia Cultural, en el caso mexicano, estoy convencido que será, con el paso del tiempo seguramente, y si esto tiene buen éxito, que yo de verdad lo deseo de todo corazón, estoy convencido que los demás países van a ver el ejemplo mexicano de cómo dos instituciones del mismo rango y con competencias en algún caso concurrentes, a través de este tipo de consejos, llamando a las personalidades más significativas, que realmente están más pensando, construyendo futuros, que no nada más están hablando de pasado, sino que están hablando de innovación, que están al día, pues le van a dar elementos para que aquellos que tomen decisiones, bueno, pues tomen la mejor decisión. Claro. Enrique, pues es importantísimo esto que nos explicas. A mí me gustaría que pudiéramos detallar, desmenuzar un poco más todos estos programas en los cuales México ha participado muy activamente y que, por supuesto, encabeza y engloba la Secretaría General Iberoamericana. Y además, pues que nos platiques un poco ya ahora con la creación de este consejo, cuál va a ser el enfoque de estos programas y la visión de la CEGIP en el ámbito cultural en este año, digamos. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresando, pues nos explicas un poco más. Si nos lo permites, antes de tocar este importante tema, ayer se firmó un importante convenio entre la CEGIP y el Colegio Nacional. Poder desglosar rapidísimo en qué consiste este convenio para precisamente ir rápido a una pausa. Te lo agradezco mucho. Mira, yo creo que es importante. Colegio Nacional, para quienes no lo sepan, es una de las instituciones del pensamiento más emblemáticas que tiene México.
Es el lugar, ya no se usa esta frase, pero es el lugar de los sabios, ¿no? Sí, es el lugar claro, importantísimo. donde se sientan los científicos, los artistas, los creadores, los filósofos alrededor de temas y que por supuesto hacen un aporte muy grande desde la academia a la toma también Sí, de por decisiones. Y el Colegio Nacional, en el marco del año iberoamericano, la Cumbre Iberoamericana, designó el año 2019 como el año iberoamericano para la memoria y de los archivos para la memoria y la transparencia. Y parte del acuerdo, digamos, es poder difundir el maravilloso acervo que tiene el Colegio Nacional, donde han estado sentadas personas como Shirao, como Gabriel Said, como Carlos Fuentes, como Octavio Paz, Diego como Rivera. Diego Rivera. O sea, estamos hablando del acervo de estos grandes pensadores. Claro. Ahora sí, permíteme hacer una brevísima pausa. Ya nos introdujiste este nuevo escenario, esta nueva etapa que se está viviendo entre México, la CEGIP y, por supuesto, los 22 países. Vamos a una pausa y regresamos y retomamos estos temas. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con Enrique Vargas Flores, él es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana. Y bueno, para continuar la entrevista, Enrique, me gustaría que nos platicaras un poco cuál es el enfoque, los proyectos que pues van a estar en mente de la Secretaría General Iberoamericana en el espacio cultural, que por supuesto tiene que ver mucho con retomar estos archivos, esta memoria y pues los temas que están ahorita en la coyuntura, como por ejemplo la migración, y cómo esto también entra dentro de la identidad cultural de una región y de un país. Por supuesto, bueno, muchas gracias. La CEGIP tuvimos apenas en noviembre la Cumbre Iberoamericana en Guatemala y fue una cumbre verdaderamente exitosa porque se logró generar un consenso, un acuerdo regional en el que todos los jefes de Estado y de Gobierno debatieron alrededor de cómo los países que han suscrito una agenda global en el marco de Naciones Unidas, a la que yo hablaba hace rato, en lo que se le llama la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cómo desde lo iberoamericano se tienen que hacer todos los esfuerzos, no nada más institucionales, sino de todos los actores de la sociedad para erradicar la pobreza, generar condiciones de igualdad, etcétera, cada uno de los 17 objetivos. Y creo que en ese sentido la responsabilidad de lo que nos toca al espacio cultural iberoamericano hacer, a lo que los propios ministros de cultura que ya en el mes de mayo se habían reunido y que habían acordado generar que todas sus políticas las iban a orientar para el cumplimiento de estos objetivos, bueno, los presidentes lo ratifican y lo mandatan. Bueno, ahora estamos en la instrumentación de esas decisiones, pero hemos descubierto algo de verdad que es muy grato en el espacio cultural iberoamericano. Se descubrió a partir de los estudios y de todos los análisis y del diálogo y de las encuestas y de la gente, etcétera, y de la realidad de los programas, que todo lo que ya se venía haciendo y construyendo en los últimos años ya estaba enfocado a lo que se le llama Agenda 2030 hoy. Porque claro. Latinoamérica, en su conjunto, los países de Latinoamérica, y ese es un aporte de Latinoamérica al mundo, se ha concebido que cultura es un factor de desarrollo y que la creación de las instituciones, que por supuesto siempre hay retos por delante, de presupuesto, de todo tipo de retos, pero todo lo que se hace es para generar condiciones de mejor calidad de vida para la población. Y eso creo que es una cosa que hay que resaltar. Entonces, esto significa que cultura no está empezando de cero. Esto creo que es importante decirlo. Hay un enorme acervo, hay una potencialidad, hay una realidad en la región, que nuestra región es reconocida por la cultura, por nuestra cultura, por nuestro idioma. Tú hablabas del potencial del idioma. Yo quiero dejar un dato para que lo reflexionemos. 1 de cada 10 habitantes que hoy estamos poblando el mundo es iberoamericano. Entonces, cuando hablamos de Iberoamérica, estamos hablando de una población de alrededor de 700 millones de habitantes. Claro. Es una cosa que, miren, hacer números siempre es difícil, pero yo lo que hago es comentar esto para provocar una reflexión de lo que significa nuestra diversidad lingüística, de lo que significa nuestro idioma y de lo que significan los valores de lo que somos como municipio, como comunidad, como familia, como estado, como región, como país.
y que tenemos tantas afinidades con estos países que por eso tenemos 27 años trabajando juntos, creando una serie de programas. Por decir algo, tú hacías un comentario de la migración. Bueno, pues Iberoamérica ya tiene muchos años trabajando en un programa de cooperación que se llama Iberrutas. Y no es otra cosa más que el registro o el hacer trabajo para las migraciones, unas migraciones desde la perspectiva cultural. El registro, porque la gente por diversas circunstancias migra, pero lo que lleva consigo es su cultura. Lleva su tradición, lleva sus recetas, lleva los valores, lleva esa memoria. Eso es lo que lleva. Y ahí donde esté, ahí donde vuelva a fundar su núcleo familiar, ahí donde vuelva, lleva su tradición, lleva su cultura. Claro. Y en el caso, por decir, México ahorita va a hacer esfuerzos verdaderamente muy importantes en esta materia. Y yo estoy muy sorprendido cuando estaba yo escuchando al doctor Márquez, al doctor Enrique Márquez, el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería, cuando dice, bueno, vamos ahí a hacer intervenciones, vamos a trabajar en Los Ángeles, California, donde los oaxaqueños que llegaron a Los Ángeles pasaron del mixteco o del zapoteco, pasaron directo al inglés y no necesariamente pasaron por el idioma español. Claro, claro. ¿No? Y son mexicanos. Claro. No, además es un dato contundente el que nos apuntas de que 1 de cada 10 personas en el mundo son iberoamericanos. Me gustaría que nos platicaras más sobre estos programas. Hace rato hablabas de Ibercine, pero tienen un abanico importantísimo, un ecosistema muy grande ahí en la CEGIB. Que precisamente están a disposición de todas las personas. Me gustaría que nos lo contaras precisamente para que quienes lo estén viendo se puedan acercar. Bueno, por supuesto, y sobre todo, miren, cada uno de estos programas tiene su página web, pueden acceder de inmediato, no tienen que ser otra cosa más que poner el nombre y .org y ya acceden a las convocatorias, etcétera. Exacto. Tenemos un programa que se llama Ibermuseos. Ibermuseos son más de 10,000 museos en red que están en nuestra región y que ahí en ese programa se trabaja la política pública de estos museos, los mecanismos de cooperación, las colecciones, la normatividad. Y miren, con gestos tan importantes, porque a cualquiera nos pudo haber pasado, ustedes recordarán que el año pasado se quemó el Museo Nacional en Río de Janeiro. Y bueno, la solidaridad internacional ha sido impresionante alrededor de esa tragedia y de la recuperación del acervo. Bueno, Ibermuseos está ahí. Correcto. Ibermuseos está colaborando y cuando decimos Ibermuseos son 21 países restantes los que están colaborando de manera organizada, sistematizada para sacar adelante. Pero existe el Registro Iberoamericano de Museos, donde podemos saber que hay 10,000 museos en la región y qué tiene cada museo. Claro. Y la gente puede acceder a esta información y lo mismo pasa en archivos o en bibliotecas, Iberarchivos o Iberbibliotecas o las diversas plataformas que tenemos. Hoy los investigadores tienen mucho más condiciones, tienen más facilidades para acceder, ya no tienen que viajar a la Biblioteca Nacional de España para poder acceder a una serie de acervos que lo pueden hacer vía internet. Ahí se ve todo el uso de las tecnologías. Hay más programas, lamentablemente tenemos que concluir esta entrevista, hay más programas como Iberartesanías, como Ibercine, en fin, Iberorquestas. En realidad es mucho el abanico de opciones. Pero bueno, tenemos que concluir lamentablemente esta entrevista. Enrique Vargas, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. No, muchas gracias. Te esperamos aquí pronto. Muchas gracias. Muchas veces hemos platicado contigo en Iberoamérica al Día, por supuesto dentro de este sistema de televisión educativa, pero bueno, pues aprovechamos que estabas acá en México precisamente dentro de esta reunión de cónsules y embajadores. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes y felicidades. Gracias, igualmente feliz año. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más temas aquí en Interfaz. Y ya es jueves de Rebotando Idea y como cada semana se encuentra con nosotros el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, y que como siempre abrimos este espacio para poder platicar con jóvenes interesados precisamente en la democracia y en todos estos aspectos, Mauricio, que bueno, pues contribuimos a hacer una sociedad fuerte en este ámbito. Gracias por estar nuevamente con nosotros, feliz año y bueno, pues a seguir comunicando estos temas tan interesantes.
Hoy, Mauricio, tenemos un tema, modelo de las Naciones Unidas, que también está organizando el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Platícanos al respecto de forma breve para después darle paso a la voz de los estudiantes. Claro que sí, Omar Cristóbal. Pues este modelo lo estamos llevando por tercera edición, empezó en 2017, se le llevará a cabo el 21, 22 y 23 de marzo y es un modelo de simulación de toda la estructura y órganos de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, la Oficina de Asuntos de Desarme de Armas, asuntos de la Liga Árabe. Entonces lo que busca es precisamente que jóvenes desde secundaria, preparatoria, universidad y posgrado incluso puedan interactuar, conocer las reglas del juego en Naciones Unidas, pero más que ello puedan aprender los temas globales a partir de si les toca representar una nación, pues a lo mejor árabe, que no conocemos muy bien su cultura, su historia, su presente, su composición geográfica, geopolítica, social, y defender temas que a lo mejor para nuestra realidad son muy ajenos y defenderlos a partir ya de pronunciamientos muy claros y concretos que sí sean reales desde sus primeros ministros, sus reyes o alguna autoridad en aquellos países árabes para poder defender una posición. Y justamente lo que busca esto es, uno, conocer las reglas del juego de cómo son Naciones Unidas, pero lo que busca es de manera lúdica generar debate, deliberación en un ambiente de tolerancia, desde luego. Perfecto. Y que es importantísimo que ustedes estén promoviendo estos modelos porque, bueno, así como los jóvenes y los niños necesitan conocer las reglas del juego en la democracia nacional, también tienen que conocer los mecanismos internacionales y los problemas globales que tienen que resolverse para enfrentar el futuro. Vamos a ver si te parece bien en nuestras preguntas de estudiantes. La primera es Miranda Guadarrama, de la Facultad de Economía de la UNAM. Vamos a ver qué nos pregunta. Buenos días, consejero. Bueno, tengo un par de dudas. La primera es, ¿cuál es el objetivo de Inmun 2019? Bueno, pues tiene que ver con eso que nos estabas comentando. Claro que sí, pues agradezco la pregunta de Miranda. Efectivamente, el objetivo del Inmun es precisamente, por una parte, que pues, los jóvenes, las jóvenes y que estudiantes puedan, por una parte, tener conocimientos culturales, económicos, sociales, porque tienen que llevar a cabo investigación para saber cuál va a ser la posición que van a defender dentro de una posición de desarme o no desarme, por ejemplo, en determinada realidad. Pero no solamente eso, sino también que empiecen a conocer lo que decía muy bien Cristina, las reglas de cómo vamos a poder llegar a un entendimiento global para poder garantizar la subsistencia de la sociedad como la conocemos ahora. Entonces, precisamente a través del diálogo, la tolerancia, identificar que pues, somos países diversos y con culturas distintas, que a lo mejor lo que está prohibido en un lugar o moralmente desaprobado en un lugar, para otra nación es aprobada. Simplemente el tema de tener números de esposas, por ejemplo, frente a una sociedad y cultura y marco normativo de la región latinoamericana frente a un contexto árabe en el cual pues, se permiten distintos a partir de la religión y la cultura, poder llegar a entendimientos. Entonces, justamente el objetivo es que conozcan la cultura porque tienen que ir a embajadas, consulados, bibliotecas a investigar, pero también poder dialogar. Muchos aspectos, sin duda. Vamos a ver la segunda pregunta de esta joven estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, la segunda es, ¿cuál cree que son las aportaciones de Inmun a la juventud de la Ciudad de México? Juventud siempre Pues, importante, ¿no? ¿Cómo impacta ¿Cómo directamente? impacta? Pues sin duda alguna uno de los beneficios directos es que pues cada participante del Inmun regresa a casa, regresa a universidad y regresa con mucho más habilidades potenciadas. ¿Por qué? Porque a partir de la discusión y del diálogo, justamente lo que se ven es una lluvia de ideas impresionantes de distintas formas, diversidades de la Ciudad de México, que pudieron haber incluso convencido una posición contraria a la que tú tradicionalmente por tu contexto familiar, social, escolar llevabas, y esto genera sin duda alguna pues entendimiento y empatía respecto de otras realidades, y pues a partir de esto pues conocer mucho mejor el andamiaje global de la problemática social y desde luego poder tener una opinión clara y muy firme respecto de alguna problemática que pudiera presentarse a nivel Ciudad de México, a nivel país o a nivel mundial, tener una posición clara desde estas cortas edades. Sin duda alguna. Bueno, y además que se tiene que poner en la posición de una cultura diferente, de un país y conocer eso, ¿no? Que Sin también duda ya nos alguna. decías. Vamos a ver ahora las preguntas de Alan González Palacios, de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, consejero? Yo tengo un par de dudas para usted. ¿Cree pertinente que el ISM cuente con aliados estratégicos, tales como instituciones educativas u otras instituciones autónomas? ¿Y cómo cree que Inmun puede trascender a problemas reales de la Ciudad de México?
De entrada yo le diría que sí, que aquí estamos nosotros, la agencia Sin informativa, duda alguna, primer aliado. el primer aliado estratégico que siempre ha estado con nosotros, la agencia de Información Educativa. ¿Por qué? Pues nos ayuda a difundir estos temas de construcción de ciudadanía. Y pues desde luego, pues sí, los aliados que tendremos que buscar y vamos a buscar son universidades preparatorias y secundarias, porque el INMUN, pese a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México lo aloja, lo cierto es que es un programa organizado por los propios estudiantes y que preparan ellos les llaman MUN, que son los modelos de Naciones Unidas, y nosotros los auspiciamos y les ponemos todos los elementos necesarios. Y bueno, ¿de qué manera pueden ayudar a enfrentar problemáticas de la Ciudad de México? Pues de entrada, porque por ejemplo, si les toca replicar un modelo de qué hacer con perseguidos políticos, a lo mejor en otros países, respecto de la comunidad LGBTI, que ha sido temas tratados en el INMUN, en otras realidades, pues sin duda alguna, siempre la comparativa para resolución de conflictos ayuda muchísimo para poder entender distintas realidades, nuestra realidad, y ver qué baraja de mecanismos de soluciones alternativos tenemos para poder potencializar la protección de derechos humanos. Entonces, de esta manera pueden ayudar. Perfecto. Vamos a ver rapidísimo la última pregunta de este joven estudiante. No, Bueno, es ya que... fueron las últimas dos preguntas venían ligadas. Ah, correcto, perfecto. Pero bueno, es importantísimo esto también que mencionas, porque así sabemos cómo inscribir los problemas de la Ciudad de México en un contexto global, ¿no? Por ejemplo, si tenemos escasez de agua, cómo podemos que la solución no solo responda a las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México, sino también a las necesidades globales que existen con las crisis mundiales de escasez de agua, del cambio climático y los demás problemas que aquejan no solo a una comunidad, sino a toda la humanidad en general. Sin duda alguna. Y pues, la verdad es que justamente lo que buscamos es hacer conciencia de las y los jóvenes desde ahorita para que sepan qué es lo que vamos a enfrentar en un par de años, si seguimos con tendencias pues de destrucción de la naturaleza, de los recursos naturales no renovables, y a partir de eso pues tener soluciones. Y pues si me permiten, en algún momento cuando empiecen estas simulaciones de Naciones Unidas, que nos puedan acompañar para que vean cómo es el modelo, será el 21, 22 y 23 de marzo. ¿Hay que inscribirse? Hay que inscribirse, ya pueden irnos pues contactando vía redes sociales en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que ellos registren su modelo de Naciones Unidas, cuál es el que quieren seguir, o si quieren seguir un modelo propio del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Perfecto, Mauricio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Interesantísimo este modelo de las Naciones Unidas. No se lo pierdan, estaremos dándole seguimiento. Una pausa, regresamos.